Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a hablar de un hallazgo arqueológico recién encontrado y es impactante. Está relacionado con la maldición de Josué. También es el texto hebreo más antiguo jamás encontrado en el mundo y también contiene el nombre de Dios. Vamos a hablar de todo sobre este hallazgo arqueológico que está revolucionando el estudio de la arqueología bíblica en tan pocos días. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Este hallazgo arqueológico se dio a conocer el jueves pasado y detuve toda la programación aquí en el canal para contarles esta novedad. Es una pequeña tablilla de un poco más de 2 centímetros de tamaño. Está hecho de plomo y fue encontrado originalmente en diciembre de 2019. Pero ¿por qué hasta ahora nos estamos enterando de esto? Porque el plomo está doblado. Y eso significa que cuando lo encontraron podían ver la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y se imaginaron que probablemente dentro, si lo abrían, habría un texto. Pero como esto es muy antiguo, si lo abrían, había una gran posibilidad de que se rompiera y se desmoronara. Entonces tomaron este hallazgo y lo enviaron a Praga, a la República Checa, donde usaron escáneres parecidos a los escáneres de tomografía médica y lograron crear un modelo 3D de esta tabla sin abrirla. Y entonces empezaron a leer el texto que estaba en el interior y el texto es realmente impactante. El pequeño texto contiene 40 letras hebreas y un total de 16 palabras. De esas 10 son la palabra maldición. Vamos a leer juntos ahora el texto en hebreo y después en portugués. הארור דאל השם Pues así parezco. Maldito, maldito. Yud, Hei, Vav, morirás, maldito, maldito, seguramente morirás, maldito por Yud, Hei, Vav, maldito, maldito, maldito. Notaron que leí el nombre de Dios de una manera un poco diferente en hebreo y en portugués, pero vamos a hablar de eso en un momento. Antes quiero contarles dónde se encontró la tabla de la maldición. Fue encontrada en el monte de la maldición, en el monte Ebal. Vamos a recordar la historia bíblica. Cuando Josué entra en la tierra prometida, que es la tierra de Israel, con el pueblo, las 12 tribus se dividen en 2 montes. Una parte se queda en el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, y la otra mitad en el monte Ebal, que es el monte de la maldición. Vamos a leer un poco del pasaje original en la Biblia. Cuando hayan cruzado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para maldecir Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y los levitas testificarán para todo el pueblo de Israel en voz alta y dirán: maldito el hombre que haga imagen de escultura o de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artesano, y la ponga en un lugar escondido. Y todo el pueblo respondiendo dirá: amén. Maldito aquel que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Y el texto bíblico continúa con un total de 11 maldiciones. Y al final, Josué construye un altar sobre el monte Ebal.
Y en ese mismo monte se encontró en excavaciones arqueológicas en el año de 1982 un altar que encaja perfectamente con la descripción bíblica del pasaje de Josué. Ahora, en esas excavaciones arqueológicas sacaron toneladas de tierra y no pudieron procesar toda la tierra, cada piedrita por piedrita. Y como el lugar es muy importante, en vez de tomar toda la tierra que sacaron y analizaron parcialmente y tirar todo eso, decidieron guardarla en otro lugar en el propio monte Ebal y decir que en el futuro podríamos excavar de nuevo esa tierra. Y fue justamente eso lo que pasó. En 2019 estaban excavando el resto de la tierra que fue sacada al lado del altar que se llama el altar de Josué. Entonces, esa pequeña tablilla fue encontrada en la tierra que estaba al lado del altar. Chicos, el altar de Josué y el texto de la maldición fueron encontrados ambos en el monte Ebal y uno al lado del otro. La pregunta es, ¿cuál es la datación de ellos? ¿De cuándo son el altar y la tablilla? Y la respuesta es que ambos fueron datados de hace más o menos 3,200 años, chicos, 1,200 años antes de Cristo, que es justamente la datación de la época de la salida de los judíos de Egipto, de los 40 años en el desierto y de la entrada a la tierra de Israel. Entonces, los artefactos encajan físicamente en la descripción de la Biblia y también la datación y obviamente el texto que nos llama mucho la atención por ser una maldición encontrada en el monte de la maldición. Y este hallazgo arqueológico cambia toda nuestra manera de estudiar la arqueología bíblica. ¿Por qué? Porque los críticos de la Biblia decían que el pueblo de Israel no sabía leer ni escribir en la época del éxodo de Egipto, y por eso la Biblia tendría que haber sido escrita mucho después. Había arqueólogos, no de aquí de Israel, sino de otras partes del mundo, que decían que tal vez la Biblia fue escrita en el periodo helenístico, es decir, en el periodo griego o en el periodo romano, incluso algunas partes que no podría haber sido escrita en la época del éxodo. Y aquí tenemos una prueba irrefutable de que el pueblo de Israel sabía leer y escribir en hebreo. No es exactamente el mismo hebreo que hablamos hoy en día, porque el alfabeto es el protohebreo, es decir, es un alfabeto hebreo un poco más antiguo, pero las letras son equivalentes. Entonces, para las personas que conocen el hebreo antiguo, también pueden leer este texto hasta el día de hoy, mostrando que el pueblo de Israel sabía leer y escribir, y por eso sí pudo haber escrito la Biblia en la época en que la Biblia fue escrita, según la tradición de la arqueología bíblica. Es súper importante el hecho de que esta tabla sea el texto hebreo más antiguo jamás encontrado y también porque contiene el nombre de Dios. Hasta antes del jueves pasado, el texto más antiguo con el nombre de Dios que teníamos era un texto que se llama la Estela de Mesa, que es del año 830 antes de Cristo, es decir, casi 400 años posterior al texto que acabamos de encontrar. Y la Estela de Mesa no fue escrita por el pueblo de Israel, fue escrita por el rey de Moab, que se llama Mesa. Y él cuenta la conquista de la región de Moab por el rey Omri, el rey de Israel, y la revuelta moabita que ocurre después de eso. Nosotras conocemos ese pasaje, quiero decir, esa historia también por la propia Biblia. El segundo libro de los Reyes, capítulo 3, nos cuenta sobre la conquista de Omri y después también la revuelta moabita que va a ocurrir. Y en esa estela escrita por los moabitas, ellos incluyen el nombre de Dios, que es el tetragrama. Tetra significa 4. El tetragrama son 4 letras. La Yud, Hei, Vav, Hei. Ahora, en este texto que encontramos, que es casi 400 años anterior, la Estela de Meksha,
la versión más antigua en la que hemos encontrado el nombre de Dios, no aparece como tetragrama, solo aparecen 3 letras de él, la Yud, la Rei y la Vav. Falta la última Rei. No está escrito en esta pequeña tablilla. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no incluyen el nombre completo de Dios? Y la respuesta es todavía no lo sabemos, amigos, no tenemos la menor idea. Este hallazgo es muy reciente, literalmente se dio a conocer hace pocos días y la investigación completa aún se publicará dentro de unos meses. Todo lo que les estoy contando, amigos, es la poca información que tenemos hasta ahora. Vamos a saber mucho más en los próximos meses. Y realmente una de las cosas que llama la atención en este texto es el nombre parcial de Dios y aparece 2 veces. O sea, no fue un error, no es que se borró quien lo escribió, lo hizo a propósito, solo las 3 letras. Y cuando me vieron leyendo el texto al principio, notaron que no leo el nombre de Dios, primero, amigos, ahí no está completo. Y segundo, porque en el judaísmo no pronunciamos el nombre de Dios. Pero esas 3 letras sí aparecen en el judaísmo y sí las pronunciamos. Por ejemplo, el nombre Matitiao. El final de la palabra Matitiao son exactamente las mismas letras que aparecen en esta pequeña tablilla. Entonces probablemente la lectura podía hacerse de esa manera, pero realmente no lo sabemos. Y hay mucho misterio que todavía será revelado del Monte Ebal, de esta tablilla y de las futuras excavaciones arqueológicas que van a ocurrir. Están un poco limitadas en el lugar por el hecho de que el Monte Ebal y el Monte Gerizim, los dos, se encuentran en Cisjordania. Entonces, por cuestiones políticas, allá hay grandes problemas para las excavaciones arqueológicas y también ha habido ataques de la comunidad palestina local a los restos arqueológicos. Incluso en el año 2020 se robaron parte de las piedras del altar y de los muros alrededor. Entonces, además de toda la arqueología bíblica, de todo el misterio que tenemos, todavía hay tensiones políticas en ese lugar que impiden que las excavaciones arqueológicas se realicen de una manera 100% libre. Pero realmente esta pequeña tablilla de 2 centímetros está revolucionando nuestra manera de ver la arqueología bíblica. El nombre de Dios, la datación, sabiendo que entonces los judíos ya sabían leer y escribir, encaja con la descripción bíblica de la narrativa de Deuteronomio y del libro de Josué. Quiero decir, todavía se van a revelar muchas cosas y todo lo nuevo de arqueología que realmente valga la pena lo vamos a compartir con ustedes aquí en el canal. Espero que les haya gustado esta novedad de último momento. Si quieren saber más sobre arqueología bíblica aquí en Israel, paseos e historia, no dejen de suscribirse aquí al canal porque ya casi llegamos al 1.000.000 de suscriptores y vamos a hacer una fiesta y una celebración muy padre aquí en el canal y también con una gran sorpresa para ustedes. Un gran beso para todos, gracias por suscribirse y por vernos y nos vemos en la próxima.